Bueno, me parece que el principal desafío de la Argentina es esto, es que los líderes políticos empiecen a transitar un liderazgo democrático, que es algo distinto a la idea de liderazgo en sí, ¿no? Sino liderazgo democrático es el modo de gestión democrática, que me parece que está ausente, ¿sí? Eso me parece que es un déficit de los gobiernos constitucionales de la Argentina, pero que tiene que ver también con un aprendizaje histórico. No podría haber comenzado esto en el primer gobierno constitucional y fue necesario un ciclo, digamos, ¿no? De aprendizaje, de qué es un liderazgo democrático, ¿no? Porque tenemos líderes, pero no ejercen liderazgos democráticos. Y creo que el desafío de las gestiones en Argentina es incorporar este tipo de liderazgo que tiene ciertas características en el ejercicio del poder, ¿sí? Entonces, me parece que eso sí es un aprendizaje, que cuando empiece en las altas esferas de conducción puede ir trasladándose a otros actores que son necesarios en la división del trabajo político, como los cuadros, ¿sí? Pero digamos, lo que veo es que la dirigencia política es impotente frente a la complejidad, básicamente porque tiene que empezar a ejercer el liderazgo, es decir, la conducción, el ejercicio del gobierno desde otras pautas de gestión. Básicamente ese es el problema más fuerte, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Creo que justamente se dijo hoy en distintos paneles, creo que digamos, no hay pensamiento estratégico en el gobierno, ¿sí? En distintas esferas, podríamos decir, en las esferas más importantes, no hay pensamiento estratégico. Pensamiento estratégico, digo, la posibilidad de nombrar el presente y la posibilidad de proyectar el futuro. En general, y esto lo vemos en todos los partidos de gobierno, ¿no? Por mencionar solamente los partidos de gobierno que juegan a nivel nacional, menciono, por ejemplo, el peronismo tradicional, el kirchnerismo o el peronismo transitorio o contingente, como lo llaman algunos sociólogos, y el radicalismo, por decir peronismos, radicalismos que han sido los partidos de gobierno en la Argentina, ¿sí? Vos pensás que los jóvenes se nombran a sí mismos y a sus grupos, digamos, de creación, digamos, de pensamiento, con nombres del pasado, ¿no? Que son la Cámpora, la Juan Perón, el Instituto Levenson, digamos, y entonces es muy difícil poder proyectar el presente desde el pasado. Falta cómo se nombran esta nueva generación política con un nombre propio que los nomine a sí mismo en función del clima de época. Y eso es el dato más evidente de la ausencia de pensamiento estratégico en la Argentina. ¿Por qué? Porque la gente que está, digamos, en esta necesidad de proyectar hacia adelante no está militando en los partidos. Entonces es un problema de interacción claramente con el nuevo clima generacional en la Argentina, que no está en los partidos políticos, y el modo en que los partidos políticos preparan a los dirigentes que van a ocupar cargos en el Estado. Así que creo que básicamente es esto, ¿no? Es decir, es que los partidos pueden abrirse, la dirigencia política partidaria de los partidos de gobierno hasta ahora pueden entender esto, digamos, ¿no? Este vínculo, esta apertura a los nuevos liderazgos, digamos, estratégicos de la sociedad. Le falta al Estado más, ¿cómo diríamos?, más vinculación social. Esto me parece un poco el tema, ¿no? Sí, digamos, yo con el tema de la complejidad tengo un punto. Yo creo que sí, digamos, pero que es un momento complejo en términos de clima de época, pero que todos los momentos tienen su complejidad. Digamos, obviamente que a quienes vivimos hoy nos parece muy complejo el mundo de hoy, pero a quienes vivieron 15 años, el mundo de hace 15 años era complejo en sí mismo, de modo que gobernar no es fácil, y mucho menos lo es gobernar democracias federales. ¿Por qué? Digamos, porque hay muy pocas democracias federales, ¿no? Argentina, Brasil, Estados Unidos, la India, Rusia, Alemania, son muy pocas, pero la cantidad de gente afectada por las democracias federales es increíble en el mundo. Entonces, son democracias complejas. No es lo mismo gobernar Argentina y Brasil, por ejemplo, que Uruguay. Entonces, es ahí en esos países donde mayor vinculación el Estado tiene que tener con los elementos estratégicos de la sociedad civil. Creo que el Estado, digamos, como hoy se habla del rol del Estado. El rol del Estado hoy es estatalidad, y estatalidad significa no tener un Estado amplio, sino un Estado representativo de los factores de crecimiento en la sociedad civil. Y este aislamiento, digamos, ¿no? Que tienen muchos estados latinoamericanos, que no todos, claramente Brasil no lo es,
que por mencionarte una democracia compleja, una democracia federal, tiene esta vinculación de estatalidad. Argentina me parece que está como estancada en un concepto de rol de Estado, digamos, fuera de clima de época, pero hoy tener, digamos, un Estado presente es un Estado que se vincule eficientemente con los actores más, digamos, dinámicos de la sociedad civil, digamos, no que se enfrente, sino que se vincule positivamente, digamos. Esto me parece que le falta, digamos, a la Argentina para enfrentar la complejidad del clima de época, ¿no? Esa sería un poco la respuesta.